Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día de ayer, lunes 1 de febrero del año 2021, se proclamó en la misa un extracto del Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1 al 20. Este Evangelio es bastante interesante porque Jesús hace un exorcismo de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. El Señor expulsa a esa legión de demonios. Esos demonios van a parar a una piara de cerdos que van a tirarse por un acantilado. Muy bien, la cosa es que el hombre queda sano y los testigos de este acontecimiento fueron y contaron por toda la comarca, por toda la región, lo que habían visto. Y la gente reaccionó de una manera bastante particular. ¿Cuál? Les dio miedo y echaron a Jesús del lugar. Dice el texto así, esa partecita que es la que más me interesa porque el texto es bastante largo. Entonces, para no perderme en algunos detalles, entonces quiero centrarme en lo que creo que es fundamental para nuestra vida de fe. Dice así, en el verso 15, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Bien, aquí hay una palabra que hay que tener en cuenta. Sintieron miedo. No se sintieron contentos, no se alegraron, no se sintieron estupefactos, maravillados de ese poder de Dios, de cómo un hombre que estaba siempre entre los sepulcros, golpeándose con piedras, gritando. Entonces, al ver a ese hombre que estaba en esa situación, porque la gente lo conocía, y en lugar de sentirse maravillados, este hombre quedó sano, fue expulsado el demonio de ese hombre, ahora está bien, limpio, vestido y en su cabal juicio. ¡Qué maravilla! No, aquí fue que la gente sintió miedo. Y entonces, cuando la gente se enteró de cómo había sucedido ese exorcismo, entonces, ¿qué pasó? Pues sintió miedo. No se alegraron, no se sintieron bien, contentos porque este hombre quedó sano. Parece ser que no les importaba ese hombre. Sintieron miedo. Aquí el miedo es bastante, juega un papel importante porque el miedo hace que uno se acerque a el Señor. Pero estos hombres, esta población, sintió miedo y más bien decidió rechazar al Señor. Dice aquí el texto, vuelvo a repetir, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. No queremos aquí más exorcismos, no queremos más este tipo de espectáculos. Tú prácticamente nos produces temor. No sabemos exactamente quién eres tú, te nos vas de aquí. Muchas veces el Señor irrumpe en nuestra vida de tal manera que en lugar de causar bienestar o de causar beneplácito, ¿no? Alegría, confort, esperanza, causa miedo, incómoda.
Entonces, simplemente observar muchas veces cuando nosotros estamos en una vida de pecado y viene el Señor e irrumpe en nuestra historia para decirnos salgan de esa situación y cómo nos incomoda. No queremos que estés en mi vida, déjame en paz. Aquí la situación es más grave porque había un demonio. No quiero que confundan, hay personas que confunden, ¿no? Ciertas cosas que hace uno o que experimenta uno con situaciones de demonio, ¿no? El demonio de la pereza, el demonio de la ira, el demonio. No. Esos son pecados, pecados. Y el pecado se realiza porque puede haber una tentación del maligno y uno en libertad y mal uso de esa libertad, pues uno escoge lo que no debe escoger. Porque si es el maligno o el diablo o el demonio, ¿no? El que hace que uno cometa el pecado, entonces uno no sería libre. Sería uno un sujeto, un muñeco, donde el demonio lo manipula a uno, lo seduce a uno y lo hace cometer el pecado. Y entonces Dios está como en expectativa, más bien como espectador de que su Hijo amado, nosotros, ¿no? Sus hijos e hijas amados, pues nos dejemos llevar por la situación a donde nos conduce el mal. No. Inicialmente el demonio tienta, pero uno ofrece consentimiento, da el consentimiento y uno mismo actúa. Porque entonces es muy fácil excluirnos de nuestras culpas, nuestras responsabilidades, porque el demonio no. Es nuestro mal uso de la libertad. Por lo tanto, todo lo que se llaman pecados capitales no son demonios, no, son pecados fruto de la misma debilidad humana, de su misma concupiscencia, que lleva a desconocer a Dios y cometer dichos pecados. Porque si el pecado de la ira es un demonio y el pecado de la pereza es un demonio, entonces el pecado del hurto también es un demonio y el del homicidio también es un demonio. No son demonios. Demonios que este hombre tenía allí en su ser. Y resulta que estaba poseído por muchos, era legión. Y prácticamente lo tenía contaminado, son legiones. Y por eso este hombre vivía como vivía. La cosa fue que el Señor lo sanó, a la gente le dio miedo, no quisieron tener parte de esa situación, les pareció terrorífico eso, lo que sucedió. En lugar de sentirse alegres porque este hombre se sanó, sintieron más bien miedo. Muchas veces uno por miedo solamente piensa en uno, quiere salir de ese miedo y nos llevamos por delante a cualquiera. ¿Qué pasa con este hombre una vez que fue liberado de esa legión de demonios? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. El hombre se sintió profundamente tocado por el Señor, transformado por el Señor y dijo, yo quiero estar contigo, déjame, yo te sigo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Misericordia. Pues muchas veces esto es un gran punto para aquellos que tienen vocación, supongamos, al sacerdocio. Se sienten a veces interpelados por el Señor como llamados, pero tienen que hacer bien el discernimiento porque muchas veces, como le pasó a este hombre, se sintió llamado por el Señor, quiero seguirte. Cuando este hombre dice al Señor, quiero seguirte, es porque siente algo en su corazón el deseo de compartir con el Señor, porque se sintió liberado, se sintió sanado, se sintió transformado por el Señor. Pero el Señor dijo, no, vete a los tuyos. Y ahí, entre los tuyos, muestra, ¿no? Y cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho en ti y porque tuvo misericordia. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a mirar que muchas veces
sintiendo nosotros tan cerca del Señor, tan transformados por el Señor, muchas veces queremos seguirlos y nos sentimos entusiasmados y creo que es por acá, pero resulta que el Señor dice, no, 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 más bien ve a tu familia. El Señor sabe muy bien nuestras reacciones, por eso es tan importante cuando se hace un discernimiento, acompañar, hacer discernimiento a los jóvenes, ya sean mujeres que quieren una vida consagrada o jóvenes, varones que quieren entrar al seminario, medirles el entusiasmo, medirles el entusiasmo. Y eso pasa también en los grupos de iglesia, especialmente aquellos que hacen unos retiros como de iniciación para que hagan parte del grupo, el movimiento, etcétera, etcétera. 2, 3 días enclaustrados o así, y cantan y escuchan la predicación y los forman, los entusiasman. Bueno, salen todos contentos y empiezan con ese furor y esa alegría y hacen oración y con la Biblia y misa no se pierde y quieren colaborar aquí y quieren ser ministros de la comunión y quieren ser lectores y quieren cantar en el coro o quieren recoger la limona o quieren hacer otro ministerio por allí porque se sienten profundamente. Al cabo de unos cuantos meses la persona dejó de asistir y de pronto ni volvió. ¿Por qué el miedo a Jesús de esta gente? ¿Y por qué el Señor no aceptó a este hombre para que lo siguiera? Hágase esas preguntas para usted mismo. ¿Usted nunca ha tenido temor de que el Señor lo purifique? ¿Nunca ha tenido temor de que el Señor le cambie sus esquemas? ¿No ha tenido temor de que el Señor le saque la vida de confort en que se encuentra? Bien. 2. ¿No se ha sentido usted profundamente motivado a seguir al Señor? ¿No se ha sentido alguna vez usted, ahorita sí quiero seguir al Señor, así va a empezar mi oración, no, que no? Y al cabo del tiempo se diluyó, perdió fuerza, perdió el ánimo inicial, olvidó sus motivaciones para seguir a Cristo Jesús, las motivaciones iniciales. El ser humano, ese es el ser humano. Vemos la presencia de Dios y lo rechazamos. Vemos los milagros del Señor y no creemos, nos da miedo, más bien no. Y a veces nos sentimos tan compelidos para seguir al Señor, para acompañar, para dar la vida por el Señor, y resulta que después no. Por eso el Señor le dijo a esta persona, no, ve a los tuyos y muestra la misericordia que he hecho contigo. Bueno, nosotros tal vez no tuvimos esta posesión demoníaca, pero sí hemos sido tentados muchas veces para rechazar a Dios por miedo y muchas veces hemos perdido el ánimo, ¿no?, cuando queremos seguir al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? ¿Qué está haciendo usted de su vida en este instante? ¿Trabaja? ¿Cómo lleva su hogar? ¿Tiene esposa? ¿Es soltero? ¿Tiene hijos? ¿Está estudiando? ¿Tiene algún proyecto? ¿Está ahorrando? ¿Es feliz? ¿Cómo vive? ¿Cuándo siente miedo de la presencia de Dios? ¿Lo ha rechazado alguna vez? ¿Lo está rechazando en este instante? ¿O siente gran deseo de encaminar y hacer más bien camino con el Señor? Es bueno preguntarse todo esto y ir descubriendo que en nuestro corazón, en nuestra vida como creyentes, pues hay mucha debilidad, mucha inconsistencia, y todos estos textos nos ayudan a discernir y evaluar nuestra propia vida y nuestra relación con Cristo Jesús en su iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.